Bien, en esta parte vamos a ver la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta acá. Nosotros hemos visto que por la glucólisis se producía piruvato. En esa glucólisis existe la producción de NAD, que podríamos decir que es este NAD, y también la glucosa se degrada hasta piruvato, una molécula de 3 átomos de carbono. El piruvato, por descarboxilación oxidativa, pierde un dióxido de carbono, pierde un carbono bajo la forma de dióxido de carbono, y ese grupo acetilo que queda es transportado por la coenzima A bajo la forma de acetilcoenzima A. Todo este proceso de obtención de acetilcoenzima A ocurre en la matriz mitocondrial. Ahora también vimos que la procedencia de la acetilcoenzima A podía ser no solo de los glúcidos o hidratos de carbono, sino también de los ácidos grasos y de la cadena carbonada de los aminoácidos. En este proceso de descarboxilación oxidativa se produce también NAD reducido. Esa acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, el grupo acetilo se condensa con el oxalacetato para dar citrato, que es el primer compuesto que se obtiene, digamos, en el ciclo, luego del ingreso de acetilcoenzima A. A lo largo de este ciclo se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono, producto de la oxidación. Y producto de la oxidación, recordemos que la oxidación era pérdida o cesión de electrones y protones, que esos electrones y protones eran tomados por las coenzimas NAD y FAD, transformándose en NAD y FAD reducido, o lo que se llama también llamado poder reductor. Todo eso hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a ver qué ocurre con ese NAD y ese FAD reducidos, cómo a partir de ellos es que se obtiene ATP. Esto ocurre en 2 procesos que están íntimamente ligados, conocidos como cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. En este proceso, junto a la formación de ATP, también se libera agua. Bueno, vamos a recordar que en las oxidaciones biológicas los sustratos se oxidaban y dijimos que al oxidarse perdían protones y electrones. Y esos protones y electrones eran tomados por deshidrogenasas específicas para cada sustrato. Entonces acá vemos la ecuación de obtención de, por ejemplo, el NAD reducido. ¿Quién toma esos hidrógenos finalmente y esos electrones? Es el oxígeno, y a partir de eso, digamos, esa reacción, se obtiene agua. Esta reacción es una reacción muy exergónica y por lo tanto esa transferencia ocurre en varias etapas. Si ocurriese en una sola etapa de que el NAD directamente transfiriera sus
protones y electrones al oxígeno, esto liberaría mucho calor, no sería energía aprovechable para la célula y la célula, por tanto calor, moriría. Entonces, los hidrógenos y los electrones sustraídos al sustrato no son oxidados directamente por el oxígeno, sino en etapas sucesivas son cedidos a sustancias aceptoras de potencial de reducción creciente, es decir, compuestos que cada vez van teniendo más afinidad por los electrones. De esta manera, la energía, la liberación de la energía se hace en forma fraccionada y puede ser utilizada por la célula. Vamos a recordar un poco cómo era la estructura de la mitocondria. Recordemos también que en las mitocondrias es donde se producen los procesos oxidativos, las oxidaciones biológicas, por ejemplo, el ciclo de Krebs, ocurre ahí. Y también en las mitocondrias tienen lugar en este transporte de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Pero ocurren en lugares distintos de la célula. En tanto, las oxidaciones biológicas ocurren en la matriz, el transporte o la cadena de transporte de electrones ocurre en la membrana interna mitocondrial. Entonces, en esta parte, en el dibujito que vemos acá de la derecha, es la ampliación de una partecita de la membrana interna de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria tiene una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Esa membrana interna posee invaginaciones. Esas invaginaciones lo que permiten es aumentar la superficie de la membrana. Si nosotros esto lo estiráramos, tendría una longitud mucho más larga que la longitud, digamos, de la membrana externa. Entonces, eso hace que en esta membrana interna puedan, digamos, en todo su recorrido, puedan ubicarse en ella el conjunto de proteínas encargadas del proceso respiratorio, digamos, de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Qué características tienen estas membranas de la mitocondria? La membrana externa es permeable a los iones, es decir, los protones pueden atravesar por ella, y la mayoría de las moléculas pequeñas, ya que posee poros o canales formados por una proteína transmembrana a través de la cual estas sustancias atraviesan. En cambio, la membrana interna solo es permeable al agua, al oxígeno, al dióxido de carbono y al amoníaco, que si ustedes observan, el agua, el dióxido de carbono y el amoníaco son los productos finales de las oxidaciones de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. El amoníaco proviene de las proteínas. Algunos compuestos cuentan con transportador para atravesar la membrana interna. Entonces, mientras que los protones pueden atravesar la membrana externa, no pueden atravesar la membrana interna. ¿Qué es la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones? Es un complejo de proteínas en un sistema multienzimático ubicado en la membrana interna mitocondrial que funcionan como acarreadores o equivalentes de reducción, desde las coenzimas NAD reducida y FAT reducida, hasta el aceptor final de electrones en el metabolismo aerobio, que en este caso es el oxígeno. Dos hidrógenos cedidos representan la suma de dos protones y dos electrones y a ellos se les denomina equivalentes de reducción. Nosotros vemos el FAT, tiene dos protones y el NAD
toma un protón, pero el otro queda en el medio, por eso siempre ponemos NADH más protones. La transferencia de electrones entre estos complejos se realiza mediante procesos redox de óxido de reducción en etapas a través de estos distintos aceptores que tienen un potencial de reducción creciente. ¿Qué es el potencial de reducción de un ion, de un elemento o un compuesto? Es su tendencia a ganar electrones frente a otro ion, elemento o compuesto. En todo este proceso se conserva gran parte de la energía libre de estos electrones, se conserva en forma de energía del enlace fosfato del ATP, ya que esta cadena de transporte de electrones va asociada a la formación de ATP en el proceso denominado fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones comprende dos procesos. Uno que tiene que ver con la cesión de qué ocurre con los electrones cedidos por el NAD o por el FAD. Estos son transportados a lo largo de la membrana interna desde un complejo de proteínas transportadoras a otra. Pero dijimos que esos electrones siempre estaban acompañados por protones. ¿Qué ocurre con los protones? Los protones son translocados desde la membrana interna, es decir, en realidad a través de la membrana interna, desde la matriz mitocondrial. Recordemos que ahí había tenido lugar el ciclo de Krebs, donde se había producido NAD y FAD. Entonces, esos protones son translocados hacia el espacio intermembrana de la mitocondria en contra de un gradiente de concentración. La transferencia de esos equivalentes de reducción desde el NAD hasta la producción de agua se produce con una disminución de energía libre de 52,6 kilocalorías por mol. Es decir, se va liberando energía y esa energía es a medida que van pasando los equivalentes de reducción, los electrones a lo largo de los distintos complejos, se va liberando energía y esa energía es la que va siendo acumulada en los enlaces fosfatos del ATP. Vamos a ver cómo se denominan los distintos complejos y más o menos cómo están constituidos. Dijimos que se ubicaban de acuerdo al potencial de reducción o afinidad electrónica creciente. El primer complejo se llama NAD-ubiquinona reductasa. Como ven, los complejos, acá tenemos la membrana interna mitocondrial, acá tenemos la matriz mitocondrial y de este lado el espacio intermembrana, es decir, por acá podríamos decir que está la membrana externa. La membrana interna, como toda membrana, también es una doble capa fosfolipídica, por eso la ven, se ha dibujado doble. Estos complejos atraviesan la membrana interna, sobre todo el 1, el 3 y el 4. El complejo número 2, entonces dijimos que el primer complejo se llama NAD-ubiquinona reductasa y son complejos, digamos, constituidos por varios polipéptidos. Acá dice de subunidades 16 a 25, en realidad algunos autores dicen que la NAD-ubiquinona reductasa tendría hasta 45 polipéptidos, y tiene en su, como cofactor flavina mononucleótida. Y dentro de sus, digamos, de sus constituyentes, tienen también hierro y centros ferrosulfurados, es decir, que son proteínas que no son proteínas simples, sino que tienen
en este caso átomos de hierro en su constitución también. Y estos centros ferrosulfurados provienen de proteínas que tienen azufre. En el caso del complejo 2, que se denomina succinato ubiquinona reductasa, ese complejo atraviesa, pero en menor medida también la membrana interna, pero está más bien ubicado hacia la matriz mitocondrial, y está constituido por, o tiene en su constitución, flavina como cofactor, flavina, adenina dinucleótido, también posee átomos de hierro. Estos átomos de hierro y estos centros ferrosulfurados son los que van a aceptar esos electrones. Y también está constituido por citocromo B. Los citocromos son compuestos del tipo de las porfirinas, que tiene una estructura bastante compleja, digamos. El complejo número 3 se denomina ubiquinona citocromo C reductasa y también tiene centros ferrosulfurados y está constituida por los citocromos B y C. Y el complejo 4, también denominado citocromo C oxidasa, constituido por citocromo A, A3, y tiene su constitución iones de cobre. La ubiquinona, sin embargo, o coenzima Q, también se denomina, no posee una ubicación específica, por eso ubicuo, la palabra ubicuo significa que puede estar en cualquier lugar, de ahí viene el nombre de ubiquinona, de ubicuo, ¿sí? Esta ubiquinona entonces puede trasladarse de un lugar a otro. Y el citocromo C, que está más bien tendiendo hacia el espacio intermembrana. Entonces, estos son todos los complejos que intervienen en este transporte de electrones. Ubiquinona y citocromo C son móviles. A su vez, las reacciones que ocurren en los complejos están acopladas a la creación de un gradiente de protones generado en los complejos 1, 3 y 4. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos ver acá que a través del complejo 1 hay protones que son translocados hacia el espacio intermembrana. En el complejo 3 hay protones que son translocados hacia el espacio intermembrana. En el complejo 4 hay protones que son translocados hacia el espacio intermembrana. Esto crea que en este espacio intermembrana se produzca una gran concentración de iones hidrógenos. A ver, vamos a ver qué sigue en la siguiente para... Bueno, vamos a explicar todo acá. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de transferencia de electrones? Nosotros teníamos que el NAD tenía estos protones y electrones que provienen del sustrato que se ha oxidado, entonces este NAD reducido cede sus electrones al complejo 1 NAD ubiquinona reductasa. Este complejo 1, y también cede sus protones, este complejo 1 los cede a su vez, cede los electrones y protones a la ubiquinona. Esta ubiquinona luego se los cede al complejo 3. El complejo 3 se los cede al citocromo C y el citocromo C se los cede al complejo 4. Esto ocurre con el NAD reducido. ¿Qué ocurre con el FAD reducido? Recordemos que el FAD reducido
se producía en el ciclo de Krebs en la reacción que pasaba succinato a fumarato. Ahí estaba la producción de FAD reducido. Ese FAD, es decir, que digamos, este complejo está asociado a la succinato reductasa, ese que tiene como cofactor el FAD. Este complejo 2 toma esos electrones y protones provenientes del FAD y los cede también a la ubiquinona, es decir, que la ubiquinona acepta los protones y los electrones tanto del FAD como del NAD. Y después esta ubiquinona se lo cede al complejo 3. ¿Qué ocurre una vez que el 3 al citocromo C y el citocromo C al complejo 4? ¿Qué ocurre? ¿Quién finalmente va a tomar parte, alguno de esos protones y, digamos, y esos electrones? El que va a hacerlo es el oxígeno para formar la molécula de agua. Es decir, que el compuesto que mayor potencial de oxidación tiene, en este caso sería el oxígeno, que es el último aceptor de esos electrones y protones. A medida que va ocurriendo este flujo de electrones, se va liberando energía y esa energía, ese delta G negativo, esa energía es la que impulsa a su vez la translocación de estos protones al espacio intermembrana. Entonces, de esta manera, ¿qué nos queda? Que esos protones y electrones que, digamos, estaban en NAD y FAD reducido, finalmente son tomados por el oxígeno, se produce agua y a su vez los protones, otros protones, son cedidos al espacio intermembrana generando haciendo que ahí se genere una gran concentración de protones. ¿Qué ocurre si el oxígeno no se reduce totalmente? Fíjense, una molécula de oxígeno se reduce por la cesión de 4 electrones, ¿sí? Es decir, la convergencia de 4 electrones al punto terminal, es decir, al oxígeno, es de vital importancia. Si no convergen esos 4 electrones, se pueden generar especies que se llaman especies reactivas del oxígeno, como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, o radicales hidroxilos. Esos son compuestos tóxicos, lo que se denominan también radicales libres, y son tóxicos para la célula. Entonces, las células tienen sistemas de defensa natural para evitar que se produzcan estas especies reactivas del oxígeno. Entre estos sistemas de defensa tenemos enzimas como la superóxido dismutasa, que evita la formación del anión superóxido, la catalasas y peroxidasas que actúan sobre el agua oxigenada para transformarla en agua, o la glutatión peroxidasa. Recuerden que ya hemos hablado del glutatión, que es un aminoácido que proviene de la glicina, ¿sí? Es decir, es la glicina modificada, y que el glutatión debía estar en estado reducido porque actuaba como, digamos, un sistema de defensa para mantener la integridad de la membrana celular. Y dentro de los sistemas no enzimáticos, la vitamina E, el tocoferol, los carotenos, la provitamina A y el ácido ascórbico, la vitamina C,
son compuestos que evitan la formación de estos radicales libres. De ahí la importancia de una buena alimentación con este tipo de compuestos para evitar la formación de estos, en lo mayor posible, la formación de estos radicales libres. Ahora, ¿cuáles son las dianas o estos radicales libres? ¿Sobre qué sustancias actúan? Sobre todo sobre los centros ferrosulfurados y los grupos sulfidrilos de las proteínas. También sobre el ADN, sobre los lípidos, también pueden actuar. ¿Cuáles son sus efectos? La muerte celular, la necrosis y, bueno, en general, la muerte celular. ¿Qué sustancias pueden actuar como inhibidores del transporte de electrones a lo largo de la cadena? Son compuestos que actúan inhibiendo de modo selectivo los complejos 1, 3 o 5, por ejemplo, inhibiendo el transporte de electrones. Un veneno como la rotenona, un barbitúrico como el amital, un antibiótico como la antimicina A, son inhibidores, el cianuro, que es un veneno también, son inhibidores del complejo del transporte de electrones, inhiben los diferentes complejos. Lo mismo que el monóxido de carbono, de acá la importancia, digamos, lo que ocurre cuando ocurre una intoxicación con monóxido de carbono, lo que ocurre es que se inhibe el transporte de electrones y por lo tanto, sobre todo al nivel de complejo 4, y por lo tanto no hay producción de ATP. Por otro lado, el monóxido de carbono tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina, entonces evita por un lado evita el transporte de electrones y por el otro, digamos, la hemoglobina, perdón, tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Cuando hay monóxido de carbono, entonces la hemoglobina no puede unirse al oxígeno. Y por otro lado, este monóxido de carbono inhibe al complejo 4. El 2,4-nitrofenol, por ejemplo, es un agente que desacopla lo que es la fosforilación oxidativa del transporte de electrones. Lo mismo que el pentaclorofenol los desacoplan. Y la oligomicina, que es un antibiótico, actúa inhibiendo la síntesis digamos, inhibe la ATP sintasa. ¿Cuáles son los efectos de estos compuestos? Bueno, obviamente que si se inhibe el transporte de electrones, lo que va a ocurrir es que no se consuma el oxígeno, no se forma agua, los sustratos no se pueden oxidar, es decir, en este caso serían el NAD reducido y el FAT reducido, no podrían pasar a NAD oxidado y FAT oxidado para nuevamente ser reutilizados en el ciclo de Krebs o el NAD en la vía glicolítica. Tampoco se produce la síntesis de ATP y por otro lado se alcanza el pH límite, es decir, que disminuye, digamos, en la matriz mitocondrial al no traslocarse los protones hacia la membrana, al espacio intermembrana, aumentarían los protones en la matriz mitocondrial, disminuyendo mucho el pH y esto, digamos, tiene sus efectos negativos. Dijimos que asociado a la cadena de transporte de electrones ocurre la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Es la síntesis de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico utilizando la energía liberada durante el transporte de electrones en la cadena respiratoria. Es lo que se denomina como fuerza proton motriz.
Este proceso de fosforilación oxidativa está catalizado por una enzima muy compleja, la ATP sintasa. Han habido varias teorías acerca de cómo se produce la fosforilación oxidativa. La más, reciente, es de 1961 y es la más aceptada, es de Mitchell, denominada teoría quimio-osmótica de acoplamiento. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que simultáneamente al transporte de electrones, en esa cadena de transportadores de electrones, existe un bombeo de protones de los complejos 1, 3 y 4, aproximadamente serían unos 10 protones, al espacio intermembrana. Se crea entonces un gradiente eléctrico y un gradiente de protones. Y un gradiente eléctrico, ¿por qué? Porque de un lado tendremos mucho más positivo cargado que de otra manera, que del otro lado. Esto se conoce como un gradiente electroquímico. Entonces se crea a través de esta membrana interna un gradiente electroquímico. Ese gradiente electroquímico a través de la membrana interna es lo que sería la fuerza, por eso se llama fuerza protón motriz, que hace que funcione este complejo de ATP sintasa, regresando los protones hacia la matriz y paralelamente impulsando la síntesis de ATP. Entonces, podemos ver acá, ¿sí?, digamos, en forma conjunta, todos los complejos, ¿sí?, la producción de agua y finalmente estos, si vemos el sentido de la flecha de los protones en la cadena de transporte de electrones, es hacia el espacio intermembrana. En cambio, cuando vemos en el complejo de la ATP sintasa, acá llamado como complejo 5, ¿sí?, estos protones regresan al espacio hacia la matriz mitocondrial, en ese proceso conocido como fosforilación oxidativa. Entonces, por cada par de electrones que es transferido a lo largo de la cadena desde el NAD, serían que se producen 3, en realidad son 2,5 ATP. Y por cada par de electrones transferidos desde el FAD, se producen 1,5, para redondear, 2 ATP. ¿Cómo está constituida la ATP sintasa mitocondrial? Este complejo que vimos en la otra filmina. Es una enzima constituida por dos, es bien compleja, por dos complejos proteicos. F1, que es el que, digamos, está ubicado hacia el lado de la matriz, y otro, el F0, que está inserto, digamos, o atraviesa la membrana interna mitocondrial. El F1 decimos que es una proteína periférica y está constituido por varios polipéptidos, varias subunidades. 3 subunidades alfa, 3 beta, una gamma, una delta y una épsilon. Alfa, estos que se disponen así, alfa y beta, que se disponen como los gajos de una naranja, acá formando hexámeros. Gamma, que es como si fuese un eje, épsilon en contacto con estos polipéptidos de acá del F0, de la subunidad F0. El F0 es una proteína integral, se denomina poro de protones porque a través de F0 atraviesan los protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz
mitocondrial. Y está constituida por una subunidad A, dos subunidades B, una subunidad delta y entre 10 y 14 subunidades C. Entonces, vamos a ver cómo un poco, si podemos lograr explicar un poco el funcionamiento de esta ATP sintasa mitocondrial. De todas maneras, les voy a dejar unos links para que vean unos videos videos animados, que están, la verdad, permiten entender bastante bien todo lo que es el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, este complejo funciona como si fuese una máquina rotatoria. Los protones que están en el espacio intermembrana ingresan al complejo F0. Se ubican ahí en el complejo F0 y eso hace que esto funcione como un rotor y gire. Luego, esos protones, al dar la vuelta, son volcados hacia la matriz mitocondrial. Al rotar, este rotor le imprime un movimiento, al ingresar estos protones, esto le imprime un movimiento también a este tallo, gamma y épsilon. Este giro del tallo hace que se produzcan, digamos, modificaciones conformacionales en estas subunidades alfa, sobre todo en las betas, que son las subunidades catalíticas, es decir, que van a catalizar la síntesis del ATP por la unión de fósforo inorgánico al ADP. En en ese cambio conformacional de estas subunidades catalíticas, lo que ocurre es una modificación de la afinidad por los fosfatos, por los sustratos que serían el ADP y fosfato, y también la afinidad por los productos. Entonces, se ha observado, es como tres diferentes conformaciones diferentes de esta subunidad beta, en la que una que se le llama conformación L, la unión en esa conformación se produce una unión débil de los sustratos ADP y fosfato. Para pasar luego a otra conformación en la que esa unión se produce la unión de ADP y fosfato, es decir, la síntesis del ATP. Para pasar luego a otra conformación en la que ya formado el ATP tiene baja afinidad por este ATP, esto hace que se produzca la salida de este ATP. Es decir, que estas, la L, la T como la O, son conformaciones interconvertibles una en otra. Entonces, la rotación de estas subunidades C, que son las que permiten también el flujo o el traspaso de protones y a su vez movilizan este tallo que hace que cambie la conformación de las beta y se pueda sintetizar el ATP, ¿sí? Entonces la rotación y estos cambios conformacionales son impulsados por este flujo de protones que ocurre a lo largo de esta ATP sintasa por la subunidad F0. Y la F1 sería la encargada de la síntesis de ATP. ¿Cuál es el rédito de ATP? La síntesis de una molécula de ATP requiere el flujo de
3 protones a través de este complejo, F0 sobre todo, y otro protón adicional para la translocación del ATP-ADP. Es decir, ¿qué es esto de la translocación ATP-ADP? Decíamos que el ATP se genera en la matriz mitocondrial porque la parte de la ATP sintasa F1 está mirando hacia la matriz mitocondrial. Entonces, este ATP que se sintetiza ahí no puede atravesar la membrana interna mitocondrial, que era impermeable a las partículas cargadas. Recuerden que solo podían atravesarla el oxígeno, el agua, el amoníaco. Entonces, el ATP necesita un transportador y tal como lo necesita el ATP, también lo necesita el ADP, es decir, que debe haber ADP en el interior de la matriz mitocondrial para que se pueda sintetizar el ATP. Digamos, traspaso a través de la membrana interna mitocondrial, tanto de ATP como de ADP, ocurre por un translocador, una proteína, que intercambia ATP de la matriz por ADP que se encuentra en el exterior. El ATP, nosotros cuando vimos en la unidad 2, vimos que tiene 4 cargas negativas, en tanto el ADP tiene 3 cargas negativas. Esto hace que este intercambio tienda a neutralizar el gradiente eléctrico creado por el bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Recordemos, los protones tienen carga positiva, están en el espacio intermembrana. Entonces, este ADP generado en la matriz mitocondrial es traslocado hacia el espacio intermembrana y desde ahí hacia el citoplasma. Cada molécula, a su vez, cada molécula de NAD contribuye a generar la fuerza protón motriz, es decir, que por cada par de electrones transferido a lo largo de la cadena respiratoria, desde el NAD hasta el oxígeno, se unen 2,5 fosfatos inorgánicos a 2,5 ADP, para formar 2,5 ATP. Se redondea y se considera la formación de 3 ATP. En cambio, cuando la transferencia de protones ocurre desde el FAD, se producen 1,5 ATP o, por redondeo, 2 ATP. Y esto es debido a que, recordemos, en el complejo 2, en el complejo 1 ya hay una transferencia de protones hacia el espacio intermembrana. Entonces, eso hace que a partir del NAD se generen más ATP que a partir del FAD. ¿Cómo se realiza el control respiratorio? La cadena respiratoria tiene una gran capacidad de respuesta y genera, digamos, y reacciona ante las demandas. Entonces, por ejemplo, si se necesita ATP para la contracción muscular, se aumenta la producción de ADP. Este aumento de ADP activa la oxidación de sustratos, por ejemplo, la oxidación de glucosa, la glucólisis, el ciclo de Krebs, y por lo tanto se generan NAD y FAD. Esto hace que aumente el transporte de electrones, aumenta el bombeo de protones a través de los complejos y con ello aumenta finalmente la producción de ATP. Ahora, podrían las necesidades de ATP, fíjense que ser cubiertas suministrándolo desde el exterior, por ejemplo, si quisiéramos por una inyección
o por ingestión. Veamos si esto podría ser factible. En reposo, un humano adulto consume diariamente unos 40 kilos de ATP y durante el ejercicio intenso ese gasto puede llegar a medio kilo por minuto. Fíjense que el costo del ATP purificado es de aproximadamente unos $20 por gramo. Por lo tanto, para mantener un adulto en reposo por suministro exógeno de ATP, esto costaría unos $800.000 al día, lo que habría que sumarle unos $10.000 por minuto por cada minuto de actividad física intensa. La verdad que creo que tenemos que pensar en la máquina perfecta que es nuestro organismo, que son nuestras células. Bien, dijimos que el NAD se produce en la glucólisis, en la descarboxilación oxidativa, también hay producción de NAD, pero esa descarboxilación oxidativa y también el ciclo de Krebs ocurren dentro de la matriz mitocondrial. En cambio, en la glucólisis se produce NAD y esto es en el citosol. Y hemos dicho que la membrana interna mitocondrial es impermeable a varias moléculas, entre ellas el NAD. Entonces, el NAD producido en el citosol debe ingresar a la mitocondria. ¿Para qué? Y para volver a ser reoxidado y que pueda seguir luego digamos, la glucólisis. ¿Y dónde es reoxidado? En la cadena de transporte de electrones y a su vez para producir ATP también. Si el NAD falta, el NAD oxidado falta, entonces la glucólisis y otros procesos que requieren NAD se van a bloquear. En el caso de la anaerobiosis ya vimos que la reoxidación del NAD reducido tenía lugar cuando el piruvato se convierte en lactato. Pero si estamos en condiciones de aerobiosis, vamos a ver entonces cómo hace el NAD citosólico para ingresar a la matriz mitocondrial. Esto lo hace a través de un sistema de lanzaderas o sistema conmutador de hidrógeno, y existen varias lanzaderas, pero las que vamos a ver son las más comunes, que son la lanzadera del glicerol 3-fosfato y la lanzadera del malato aspartato. Lanzadera del glicerol 3-fosfato, donde se ubica principalmente en el músculo esquelético y en el cerebro. Y aprovecha el intermediario de la glucólisis, la dihidroxiacetona fosfato. Entonces, ubiquémonos en el citosol. En el citosol, la dihidroxiacetona fosfato producida en la glucólisis toma los, digamos, estos hidrógenos del NAD reducido y se transforma esta dihidroxiacetona fosfato en glicerol 3-fosfato. Acá tenemos un grupo ceto, bueno, acá lo podemos ver, acá están las fórmulas para poder darnos cuenta mejor. Acá tenemos un grupo ceto cuando esta dihidroxiacetona, dihidroxi, porque acá habría otro oxidrilo, acetona, acá el grupo ceto, fosfato, toma estos hidrógenos, pasa a glicerol 3-fosfato. Vemos este compuesto que es más reducido que este de la derecha. Este glicerol 3-fosfato sí puede atravesar la membrana externa, atraviesa la membrana externa mitocondrial. ¿Qué ocurre en el espacio intermembrana? Bien, este glicerol 3-fosfato, por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa
mitocondrial, fíjense que también acá para pasar de dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato necesitamos de una enzima, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa pero citosólica. Ese glicerol 3-fosfato que atravesó la membrana externa mitocondrial por la acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, pierde esos, o cede, digamos así, esos protones y se los cede al FAT para formar FAT reducido. Al ceder esos protones, el glicerol se transforma nuevamente en dihidroxiacetona fosfato que puede atravesar la membrana externa para así reiniciar el ciclo. Entonces, esos protones que provenían del NAD desde el citosol son captados desde el glicerol 3-fosfato por el FAT que se transforma en FAT reducido y este FAT entonces va a ceder, recordemos que cedía al complejo 2 y a la ubiquinona esos electrones, ¿sí? Esto hace, como es a partir, se lo cede al FAT, esto hace que se generen 2 moléculas de ATP por cada par de electrones, ya que el FAT formado cede sus equivalentes de reducción a la coenzima Q de la cadena respiratoria. La otra lanzadera es la lanzadera del aspartato malato y se ubica principalmente en el hígado, en el corazón y en el riñón. Acá intervienen enzimas, malato deshidrogenasa y aspartato aminotransferasa. Como pueden ver, acá hay varios compuestos más que intervienen y lo que ocurre acá son procesos de transaminación, esto ya lo vamos a ver en la unidad número 5. En este caso, podemos ver, estamos en el citosol. En el citosol, el aspartato transamina, es decir, digamos, toma, o en realidad no es que tome, él cede su grupo amino al alfa-cetoglutarato, el que se transforma en glutamato. Y a su vez, el aspartato se transforma en oxalacetato. Este oxalacetato se oxida a malato y cede, esto ya es, digamos, como la parte inversa del ciclo de Krebs, y al oxidarse, cede sus protones al... Este oxalacetato lo que hace es reducirse a malato, que sería, esto es la inversa del ciclo de Krebs, en que el malato pasaba a oxalacetato con producción de NAD reducido. En este caso, el oxalacetato se reduce y el que se oxida es este NAD. Bien, el malato toma estos, digamos, lleva, en cierta manera, estos hidrógenos del NAD. El malato atraviesa la membrana externa mitocondrial y cede al NAD oxidado sus protones para transformarse en oxalacetato. Este oxalacetato nuevamente ocurre acá una reacción de transaminación, estas reacciones las van a entender mucho mejor después, ¿sí? Se transforma en aspartato y este aspartato atraviesa la membrana externa mitocondrial a través de transportadores. Tanto el aspartato como el malato tienen que atravesar la membrana interna mitocondrial
a través de transportadores, ¿sí? Este NAD reducido cede entonces sus protones a la cadena de transporte de electrones y por lo tanto se obtienen a partir de él 3 ATP. En esta lanzadera de aspartato malato se aprovecha el intercambio de aminoácidos e intermediarios del ciclo de Krebs entre el citoplasma y la mitocondria para de esta manera introducir los electrones fijados y protones fijados en el NAD durante la glucólisis. Y ya que como se inicia desde el complejo 1, que es el que toma estos protones, es energéticamente más eficaz, pero a su vez tiene la desventaja de ser más lenta que la lanzadera del glicerol 3-fosfato. Bien, y acá tenemos algunos links como para que puedan ver la animación de la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Con esto terminaríamos esta parte.